Muy bien, te traje acá al escenario para que me cuentes la información ahora. Porque tenemos muchas tramas. Muchas tramas que quiero que compartas con nosotros. Extensa carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a intentar dilucidar algunos fragmentos que nos parecen centrales, por lo que implica la figura... Difícil elegir algunos aspectos centrales en la carta de Cristina. Bueno, ha tirado muchos datos que me parecen sustanciales para debatir el momento económico, político, institucional de la Argentina. Porque además estamos hablando de la dirigente probablemente más importante política de los últimos años en el país, seguramente la más importante de los últimos años en la Argentina, que ratificó, y yo creo que ya definitivamente, que no será candidata. Ya está, lo tiene decidido. Ya está, me parece que no hay un cambio. Pero que tiene que ver con un momento desde lo judicial y desde lo político que requiere de un debate sustancial. Lo económico es lo urgente. Lo político y lo judicial están relacionados con el país que tenemos y al que aspiramos llegar, digamos. Es evidente que, más allá de las especulaciones que se puedan hacer desde lo partidario, hoy tenemos una Corte Suprema que asume un rol político. Ay, pero sí. Bueno, ¿ese lugar es el que queremos para una Corte Suprema? ¿Es el lugar, en todo caso, que institucionalmente requiere la República? ¿O estamos allí ante una compleja situación que podría derivar en un contexto imprevisible? Que es de alguna manera lo que plantea Cristina Fernández, porque ella dice, si yo soy candidata, hoy yo creo que Cristina no está proscripta, porque puede ser candidata. Sí, ahora, puede. si es candidata, ¿podría suceder que se aceleren los tiempos políticamente para ratificar la condena? Que esto podría ocurrir en años, ¿no? Pero también podría pasar que aceleren los tiempos para que digan, no puede ser candidato. Usted me dirá... Bueno, viste que ella lo dice en la carta algo de eso que vos estás diciendo. Efectivamente, y uno dice, bueno, pero hay antecedentes. Y sí, lo que pasó en San Juan. Sí. O en Tucumán, estuvieron meses encajonado un planteo por la posibilidad o no de que sean candidatos tanto Mansur como Uñac, y 5 días antes decir, es una decisión política. 5 días antes de una elección hacerlo. Evidentemente había una decisión política. Venían de ganar el peronismo en distintas elecciones provinciales y aquí se resolvió políticamente eso. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar de aquí en más? Es la gran incertidumbre, porque esto obliga al oficialismo a construir un programa de gobierno y a buscar un candidato. Hoy no lo tiene. La oposición tiene un montón de candidatos, pero no tiene uno. Entonces, tenés allí un dilema que genera imprevisibilidad. ¿Y quiénes ganan en la imprevisibilidad? Los terceros que van apareciendo. Y uno supone, o por lo menos lo que te genera es un estado de incertidumbre que no parece ser el mejor camino. Lugares. Claro, y la incertidumbre no parece ser el mejor camino cuando vos tenés una inflación del 100%, una crisis económica, negociar con el fondo. El Fondo Monetario Internacional, lo hemos dicho hasta el cansancio acá, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, es recesivo, es imposible de cumplir. La Argentina a ver, Macri hizo un acuerdo de $45.000 millones para pagar en 3 años. Olvidate, una locura absoluta. Y nos está complicando dólares la que vida. Se fueron del país, nunca se investigó dónde están, quién los tiene, pero que significaron para el pueblo argentino una estafa, porque son dólares que no generaron desarrollo, ni más escuela, ni calle, ni una mejora en la condición económica, que hay que pagar y cómo. Volvió el Fondo Monetario Internacional, impuso condiciones y hoy la realidad es tan compleja. Pero vamos a verlo en tramas, Mechi. Ayúdame a analizar lo que dijo ayer la vicepresidenta. Hemos hecho alguna síntesis, vamos a intentar describir, porque es una extensa carta la que ha planteado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en esta carta en la que plantea mucho más que una decisión personal. Acá está en juego algunos aspectos de la Argentina. A ver. En este año se cumplen 40 de democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenida en sus aspiraciones. Hay algo que acá dice Cristina que es real. A ver, ¿qué decía Raúl Alfonsín? Con la democracia se come, se educa y se cura. Bueno, hoy hay una insatisfacción desde lo económico y desde lo social. Que eso es real, nos sucede a cada uno de nosotros. La democracia no ha mejorado las condiciones de vida de muchísima gente. Es el mejor sistema y el único posible. Bueno, pero hay una deuda sustancial de la democracia. Hoy tenemos 40% de pobres, gente que aún teniendo un trabajo formal no llega a fin de mes, no podés acceder a una vivienda, no podés acceder a bienes que antes parecían cotidianos, ¿no? Bueno,
Esa es una deuda que tiene la democracia con todos. Vamos a la próxima trama. La pérdida de la democracia económica comienza a partir del 2016. Dice que esto es muy debatible, ¿no? Bueno, sí. Cuando en el gobierno de Cambiemos, Acá empieza recién lo asumido, político. daba inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo que culminaría en el retorno del fondo. Ella lo retoma ahí con el acuerdo con el fondo, como que Es ahí se verdad, desató todo el... Sí, es verdad problema. que con Cambiemos volvió el Fondo Monetario Internacional y una deuda tremenda de 45 mil millones de dólares en el fondo. Pero no empezó acá el problema. No empezó en el 2016 con Macri. Macri, se acentuó más. el desastre económico de Macri no implica que todo lo que ha ocurrido en democracia tenga que ver con eso, ¿no? También hemos pasado ciclos devastadores. El del 2001, Menem. La última etapa del gobierno de Cristina Fernández también implicaba muchas alertas económicos. Pero aquí hubo un posicionamiento muy claro a lo que implicó el endeudamiento, ¿no? Vamos a la próxima. La historia que siguió es la misma de siempre. Con el fondo nuestro país interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. Bueno, ¿por qué vuelve sistemáticamente el fondo? Tiene que ver, uno dirá, bueno, ¿por qué no vivimos con lo nuestro y no tenemos que recurrir al fondo? Es verdad, hay un déficit. Ahora, la mayoría de los países del mundo tienen déficit fiscal. La mayoría tienen déficit. Y no todos van a recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué recurrimos al fondo? Bueno, a ver, ¿se nos agota el financiamiento de otros sectores? Puede ser, pero fundamentalmente porque recurrir al fondo, que el fondo vuelva a la Argentina, implica que los sectores corporativos económicos pueden definir las políticas en el país. Digamos, ¿qué es el fondo? No es un banco común que te presta plata y vos le tenés que devolver, puede ser tasas más usurarias o menor. Detrás del fondo está el poder económico mundial, que define las políticas económicas en la Argentina. Y este es el dilema que hoy tenemos con el Fondo Monetario. Y ahora, sacárselo de encima, bueno, ese es el gran complejo. La historia que siguió es la misma de siempre, con el fondo, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Vamos a la próxima trama, dale. Ahí está. Así resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso y convierte la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados. Bueno, lo hemos es dicho lo que charlamos siempre. La inflación no es que todos pierden, no, es transferencia de recursos que gana a mucho. los sectores más concentrados. Ahora, en la última etapa de Cristina, la inflación subió, se fue al 25%, después Macri la llevó al 52% y ahora estamos en el 120%. O sea, vamos rumbo a una situación en que cada gobierno duplica la inflación. Es dramático. Claro, y acá está también. Por primera vez en la Argentina observamos cómo convive un bajo índice de desocupación. Claro. Hoy tenemos una desocupación en los niveles más bajos de la historia, con un alto nivel de pobreza. ¿Por qué? Porque hoy, siendo trabajador, puede ser pobre. Es dramático, digamos. ¿Cuál fue la enseñanza que nos dieron nuestros viejos, nuestros abuelos? Si vos tenías un trabajo estable, formal, dignifica, eso te garantizaba ayuda. acceso a la salud, a una casa, a las vacaciones, a un auto. Hoy no. Hoy en día no. Hoy podés ser trabajador formal y ser pobre. Es el peor desenlace del modelo económico. Mira la canasta, 200.000 pesos para no ser pobre. Y sin contemplar alquiler. Sí. Si tenés que contemplar alquiler, son 300 y pico mil pesos. Por eso hoy, ser trabajador también implica ser pobre. Y ese es el peor desenlace. Por eso es que tenemos 40% de pobreza y un 6% de desocupación. Hoy el problema no es el empleo, el problema es que no ganás nada, no te alcanza para llegar a fin de mes. Vamos a la próxima trama. La semana pasada, después de un fin de semana electoralmente adverso para Juntos por el Cambio y objetivamente favorable para el peronismo, la Corte suspende las elecciones a gobernador de las provincias de Tucumán y San Juan. Bueno, que uno puede discutir, Mechi, si los argumentos... De hecho, a ver, la Corte no resuelve el problema de fondo. No es que dice, ni Mansur ni Uñac pueden ser candidatos. No lo resolvió eso. La Corte dice, suspendo ante esa cuestión. Entonces... eso es lo que da el margen a que fue un fallo absolutamente político, ¿no? Porque acá podemos discutir, decir, che, me parece que Uñac no puede ser candidato.
O Mansur no puede ser candidato. O debería resolver la justicia provincial, que generalmente está de acuerdo con los poderes de turno. Pero eso no es lo que está en discusión, porque la Corte no... De hecho, ahora remitió a un procurador para que el procurador opine y recién después la Corte define. Acá lo que se definió es frenar las elecciones porque había una secuencia de resultados que eran en favor del oficialismo. Después de esas elecciones y 5 días antes de las próximas, claro. Es muy difícil hacer otra lectura. Porque no está discutiendo la cuestión de fondo la Corte Suprema. No la está discutiendo. Lo que hizo es 5 días antes de una elección, la frenaba. Vamos a la próxima trama. Dice, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona, dice Cristina, con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático o bien de militarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida. Es lo que vos decías, si se llegara a postular, ¿qué pasa? Lo que dice Cristina, claro, yo me postulo y ¿qué van a hacer? Van a adelantar la ratificación de la condena, por lo cual ella sería, bueno, ahí es más subjetivo. Lo que dice Cristina es, eso nos mete en un callejón sin salida, ¿por qué? Porque si ella es candidata y la Corte dice, ratificamos que eso incluye la inhabilitación para ocupar cargos públicos, ¿cómo resuelves eso políticamente? Tenés que volver a construir otra opción. Ya era una situación muy compleja. Y dice, ya lo dije el 6 de diciembre del 2022, no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras como nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. Bueno, esto también es una cuestión meramente subjetiva. Lo que sí plantea aquí Cristina Fernández de manera tajante, olvidémonos, no va a ser candidata. Esta es la última definición. Pero... No va a ser candidata. Ahora, aquí aparece un debate para el oficialismo, es decir, tienen que armar un proyecto y tienen que conseguir un candidato. Que me imagino la debilidad que deben sentir ahora, ¿no? Porque es un peso fuerte el de ella. Que ella diga que no, ¿y ahora qué hacemos? Y lo que pasa es que el oficialismo por dentro es un... Sí. ¿Viste cuando dicen en el interior que decimos, bueno, ahora es el turno de acomodar los melones en el carro? El tema es que los melones se te están yendo para todos lados, se te caen del carro, vuelven. No está firme eso, no está para nada. No hay ningún candidato en el oficialismo en el que parezcan encontrarse algunas señales de unificación, ni con Massa, ni con Scioli, ni con Guado de Pedro. Ahora aparece también el nombre de Kicillof, por lo cual es muy complejo. Y del lado de la oposición, lo que ya sabemos, muchos candidatos y la falta de uno. Eso puede acomodarlo las PASO, por ejemplo, en la oposición. En el oficialismo es más complejo. Sí. Porque hasta ahora, nada. Bueno, la carta de la vicepresidenta que ha sido el dato político, porque a partir de ahora es un barajar y dar de nuevo. ¿Con qué cartas? Bueno, esa es la gran duda. Gracias por este análisis. A ustedes.